Y ya estamos de vuelta en nuestro tercer bloque de Más Positivo y como todos los martes corresponde a nuestro bloque de salud. El día de hoy vamos a hablar de un tema bastante importante que yo creo que usted en su caso se ha sentido identificado tanto como yo y como todos. Porque muchas personas cuando nos duele algo o nos sentimos enfermos, ¿qué hacemos? Pescamos la pastilla de confianza, el medicamento de confianza sin que nadie nos recete y lo consumimos para tratar de sentirnos mejor. Sin embargo, esto puede tener consecuencias si es que lo seguimos haciendo y quizás de forma inadecuada. Y para eso nuestra química farmacéutica, Rosario Álvarez Montesinos, viene aquí para enseñarnos qué es lo que no tenemos que hacer en esa materia. Así que voy a girar un poquito, Rosario, bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, bien, muchas gracias. Oye, bueno, trate de que ríete, rompamos el hielo. Rosario, bueno, hablemos un poquito para que la gente vaya entendiendo también sobre la automedicación también. ¿Qué es la automedicación para que también se entienda el concepto? Bueno, la automedicación es cuando nosotros tomamos un medicamento para distintas patologías o enfermedades sin la indicación médica. Si bien hay medicamentos que podemos tomar sin indicación médica, que son los llamados medicamentos de venta libre, que podemos comprar en la farmacia sin receta médica, como es el paracetamol, como el ibuprofeno o un antigripal, porque son patologías que nosotros, si tenemos un resfriado leve, podemos solucionarlo con esos medicamentos sin tener que acudir a urgencia, por ejemplo, llenar las salas de espera. Son patologías que en 5 días deberían estar solucionadas. Pero sin embargo, a ese mismo resfrío, si le sumamos, por ejemplo, los antibióticos, sin que nos indique un médico, ahí ya estamos incurriendo en la automedicación. ¿Y qué generamos nosotros al tomar antibióticos como la amoxicilina, claritromicina, cefadroxilo, sin indicación médica? Resistencia en nuestro propio organismo, que por ejemplo, si tenemos una enfermedad que realmente requiere un antibiótico posteriormente, si nosotros lo utilizamos con mal uso, porque nosotros mismos dijimos, me duele la garganta, con la amoxicilina se me va a pasar, me duele la muela, con la amoxicilina se me pasa, después cuando tengamos una infección realmente grave, ese medicamento ya no nos va a hacer efecto. ¿Y qué tenemos que hacer? Utilizar un antibiótico más fuerte, que incluso requieren, por ejemplo, alguno que tengamos que tomarlo en la casa sin problema, requiere que necesitemos hospitalización, por ejemplo, a ese nivel. ¿En serio puede llegar a eso? ¿Y claro, eso a ver, ¿producto de qué? Porque como yo no soy experta en nada, pero por ejemplo, no sé, puede generar daño en otros órganos. No, lo que ¿En pasa, qué sentido? La resistencia antimicrobiana. Por ejemplo, los antibióticos actúan por espectro o por familias, por ejemplo, ¿ya? Entonces, nosotros siempre tratamos de usar lo más chiquitito, que es, por ejemplo, la amoxicilina, para empezar por ahí. Y después uno va escalando en distinto nivel de capacidad de abarcar bacterias y todo eso. Pero si nosotros tomamos recurrentemente antibióticos, ya el que servía para uno chiquitito ya no nos va a servir, vamos a tener que usar un antibiótico más fuerte. Y ahí después, y si seguimos tomando de manera repetitiva sin indicación médica, ese más fuerte ya no nos va a servir, tenemos que usar uno más fuerte. Por eso existen varias campañas de uso racional de los antibióticos, de que por eso los antibióticos se venden con receta y es muy importante que los indique el médico o el dentista, en caso de que sea necesario. ¿Ves? Entonces ya lo sabes. Esto, claro, como decías tú, cuando uno siente como los primeros síntomas de la gripe y resfrío, ahí ya puede tomar lo que es los remedios de libre compra. Sí, un antigripal, por ejemplo, el Tapsin caliente, día, noche. Claro, eso no pero por ejemplo, no sé, si yo comienzo con síntomas de dolor de garganta o dolor de oído, por ejemplo, que es los más comunes, claro, generalmente ahí ya es mejor acudir a un médico. Claro, si nosotros tomamos esos medicamentos antigripales por más de 3 días y no vemos mejorías, ahí claro, tenemos que acudir a una hora médica, por ejemplo, de morbilidad en nuestro CESFAM. Oye, Rosario, bueno, sabemos que esto es más común de lo que parece, que la gente sobre todo dice, ya, te duele el oído, no, si como dices tú, con la amoxicilina te va a pasar. ¿La gente, tú crees que también le hace falta tomar un poco de conciencia en ese sentido por lo que decías tú, por los anticuerpos después que ya no comienzan a hacer un poco de efecto? ¿Tú consideras que hace falta un poco más de conciencia en ese sentido con el uso racional de los medicamentos? Sí, hace falta mucha conciencia. Y no solo los antibióticos, también, por ejemplo, las distintas patologías crónicas que atendemos nosotros en el CESFAM, por ejemplo, la diabetes, hipertensión, dislipidemia. No sé, hay una persona que es diabética y le dice, no, ¿sabes? Yo pensé igual que tú, yo tenía, no sé, la manchita negra atrás del cuello y tenía mucha sed. Eso es diabetes. Yo te diagnostico diabetes. Entonces toma metformina. No, y
cada persona es distinta, cada organismo es distinto, necesitamos ir al médico para que nos haga los exámenes y nos ajuste los tratamientos a nuestra necesidad. Cada cuerpo es distinto, entonces la necesidad de mi vecina, de mi prima, de mi tía, no es la misma mía o la tuya. Entonces cada uno de nosotros requiere distinto el tratamiento, hay que ajustarlo a nosotros. Entonces por eso es importante ir al médico y seguir la indicación médica. Por ejemplo, le dan medicamentos cada 8 horas, dice no, es mucho. Es mucho cada 8 horas, entonces me lo voy a tomar cada 12. 2 veces al día. Pero voy al siguiente control y mis exámenes siguen malos. Pero doctor, si yo me tomo los medicamentos todos los días, entonces ¿qué hace el médico? Le da uno nuevo. Entonces, claro, se sigue tomando, pero con la dosis uno cada 8 y otro nuevo, y se sigue tomando el anterior mal. Entonces, si no le decimos la verdad al médico cuando vamos a control, cómo nos estamos tomando los medicamentos, si los tomamos o no, nos siguen llenando de cosas y nosotros no nos estamos tomando nuestros medicamentos como corresponde, adecuados para nosotros, entonces nuestras patologías no se estabilizan. Definitivamente. Ahí, ojo, que ahí también hace falta también mucha responsabilidad y honestidad, como dices tú, porque claro, el médico te puede, como decías tú, exigir 1000 medicamentos, pero si uno no se los toma a conciencia y no se los toma bien, es muy difícil que uno se mejore. Rosario, hablábamos de los primeros medicamentos que eran los más comunes, que eran los antibióticos, pero Claro. me imagino que también hay otros en la lista que la gente intenta conseguir y consumir. Sí, hay hartos medicamentos, por ejemplo, que venden en ferias libres. Si bien son de precio más bajo, nosotros es importante no comprar, por ejemplo, esos medicamentos porque los medicamentos deben ser almacenados y resguardados de manera correcta. Nosotros tenemos las farmacias, nuestras bodegas a cierta temperatura, sin la luz, sin humedad. En la misma cajita del medicamento aparece cómo debemos guardarlos, por ejemplo, no en la cocina, por los vapores o en el baño. Los medicamentos son muy delicados. Entonces, hay gente que vende medicamentos de múltiples cosas en la calle, en las ferias libres, pero no nos aseguran que sea el medicamento real. Pueden ser medicamentos falsos. Yo lo que me he fijado, por medicamentos ejemplo, robados. he visto generalmente los que son anticonceptivos, los de salud mental y Sí. estos son algunos de los quemadores de grasa. Claro. Estos clásicos quemadores de grasa que también se venden así como, llega una Como vendedora así, como te si nada. garantizo que vas a quedar 90, 60, 90 y mucha gente lo consume. sí. Eso entonces también, ¿cómo debería... ¿hay algo que regule eso también, Rosario? Claro, nosotros ¿O que se pueda regular? se hacen las denuncias a las entidades correspondientes porque los medicamentos están, especialmente los que son para bajar de peso, están regulados por la ley de 20.000 de estupefacientes. Entonces son unos medicamentos, los estrellita verde, muy delicados. Entonces es tráfico de drogas básicamente. Entonces se llama a la comunidad a no comprarlos de manera ilícita, los tiene que indicar un médico porque esos medicamentos tienen, especialmente para bajar de peso, muchos efectos adversos y secundarios que tienen que ser monitorizados por un médico y no solo con el médico, porque esos tratamientos son con apoyo de otros profesionales también, como son nutricionistas o si hay que hacer ejercicio con algún profesional kinesiólogo o un entrenador que nos guíe, porque no hay magia en Claro, eso. Hay muchos medicamentos que están de moda, que salen en las redes sociales, no los vamos a nombrar, algunas inyecciones, algunos suplementos, pero ningún medicamento es mágico para bajar de peso que actúe solo y después no nos traiga consecuencias. Todo es como, son pasos y no vamos ya no llegamos al verano sin polera. No, ya jodimos. Sí. No, ya se chingó esa misión. No. Bueno, pero Hay que partir para el próximo año, puede ser, pero claro, ahora ya no lo logramos. Claro, no, pero ya hablaba, pero eso, de la facilidad con la que mucha gente, incluso páginas que se Sí. dedican a esto, venden estos productos. Entonces, por eso te decía mi preocupación, porque incluso, sobre todo las jóvenes, Sí. son las que más acuden a este tipo, o las personas, no sé, que ya están sobre los 40 y que quieren como una solución más rápida, acuden a estos medicamentos que, como decías tú, claro, te venden en un frasco muy bonito, pero no sabemos su procedencia Sí. y nada, porque no lo vende un experto, lo vende No. una persona que se dedica a eso. Entonces, Sí. por eso era mi consulta de que si hay alguna entidad que fiscalice lo que son estas ventas también, Sí. porque como decía, en la farmacia ustedes tienen sus métodos, ustedes tienen sus bodegas, como decías tú, oscuridad, temperatura, libre de humedad, todo eso. Hablemos también de la importancia de comenzar a cambiar esta cultura también, Rosario, porque como decíamos, quizás un medicamento nos va a solucionar algo
momentáneo, pero hablemos también de la importancia de comenzar a tomar conciencia de ir donde un médico para que Sí. en el fondo nos medique lo que necesitamos y la dosis que necesitamos. Sí, es muy importante acudir al profesional pertinente, en este caso los médicos, porque como les decía, cada persona es un mundo, cada organismo es diferente y se trata de manera diferente. Nosotros podemos tener distintas reacciones adversas a algún medicamento, el médico tiene que ir ajustando nuestras indicaciones. Y si el paciente queda con duda, puede acudir a cualquier químico farmacéutico, ya sea si se ve de manera particular o en el CEFAM. En el CEFAM estoy yo, pero por ejemplo en todas las farmacias de barrio, de cadena, siempre hay un químico farmacéutico y a él ustedes les pueden hacer la consulta pertinente sobre su medicamento, cómo tomarlo, a qué hora tomarlo, si es que tengo que tomarlo distanciado de mis otros medicamentos si ya tomo o de algún alimento. Para eso estamos nosotros en la farmacia, para resolver todas las dudas de la comunidad, porque si uno tiene un medicamento tiene que sentirse seguro de para qué es, cómo usarlo. Para eso estamos nosotros en las farmacias, para solucionarle sus problemas y que se vaya seguro y se tome su medicamento y cumpla con su tratamiento. Claro, en este caso, Rosario, ustedes como Departamento de Salud, ¿cuáles son las medidas que ustedes están tomando? Me refiero, por ejemplo, medidas educativas quizás con los pacientes. ¿Cuáles son las medidas que ustedes están tomando como servicio de salud para que la gente comprenda esta información que tú estás dando y comience a tomar medicamentos de una forma más consciente y racional? Claro, nosotros hacemos distintas charlas a distintos grupos, también pasamos cápsulas en nuestras redes sociales del Departamento de Salud. Y también, en medida de lo posible, teniendo box de atención disponible, se hace atención personalizada con los pacientes, donde le revisamos toda la medicación, las organizamos y vamos ordenando los medicamentos por horario y todo, y haciendo un seguimiento para que el paciente cumpla su terapia farmacológica y la entienda. Y se responsabilice de su medicamento, que es lo más importante. Porque claro, el médico nos puede indicar varias cosas, pero si yo no me las estoy tomando bien, mi tratamiento no se va a estabilizar. Claro, no va a llegar a buen puerto, como se dice. Claro, si no se toma bien, es imposible. Rosario, en este caso me imagino que este es un trabajo bien arduo, educativo, que se hace con los pacientes, y me imagino que hay personas que cuesta que lo entiendan un poco más, otras menos, pero siempre hay un rango quizás que es un poco más porfiada en ese sentido. ¿Cuál es que según tú cuesta un poco más cambiarle esa mentalidad de que en el fondo entiendan que todo tiene que ser supervisado? Los hombres, pero no los adultos mayores. Mira. No, los adultos mayores son muy responsables con su tratamiento, y si no, la señora está ahí al ojo y lo reta. Pero, por ejemplo, los adultos de, no sé, 40, 50 años que creen aquí, yo soy bacán, no me pasa nada, y después ya cuando están muy descompensados ya, y si partían, por ejemplo, si tenían diabetes solo con metformina y no se la tomaron, ya después pasamos a la insulina y otros rangos de medicamentos más, solo porque en esa etapa inicial dijeron, no importa, si yo soy joven todavía. Entonces, si no somos responsables de manera inicial, nuestra enfermedad va solo empeorando y nos van agregando más medicamentos. Entonces, si somos responsables con nuestro medicamento, nuestra dieta, un poco de caminata, no es necesario que nos sigan sumando medicamentos, sino que nos estabilicemos ahí en solo uno, por ejemplo. Claro, en este caso, Rosario, podemos hablar un poco de los efectos secundarios en el sentido, porque como decías tú, ya yo, no sé, me duele la muela, voy, pido un medicamento, lo busco, lo encuentro, me lo tomo, pero claro, me va a hacer bien para la muela, pero también hay que considerar que vienen efectos secundarios. Entonces, hablemos de eso también, que que todos los medicamentos tienen algún efecto secundario en distintos ámbitos, y que la gente también tiene que entender eso. Por ejemplo, el paracetamol, que se ve muy inofensivo, si lo tomamos en grandes cantidades, nos puede dar problemas al hígado, intoxicarnos. Pero si tomamos mucho paracetamol, por ejemplo, si tomamos ibuprofeno o algún analgésico, ketoprofeno, ketorolaco, de manera crónica de más de 5 días, nos puede dar una... ¿A qué te refieres? Eso, por ejemplo, que tomemos todos los días el por ejemplo, porque si estamos resfriados nos podemos tomar esos medicamentos de venta libre por 3 días, no hay problema. Pero si lo tomamos más de 5 días, 6, 7 días, ya nos puede dar un poco de acidez. El omeprazol, que mucha gente lo quiere comprar sin receta, no es para recubrir el estómago, para que no nos dé acidez. Nos sirve para cuando tenemos una úlcera gástrica y nos baja el pH de nuestra guatita, y así no sentimos esa sensación de reflujo. Pero tampoco es un medicamento crónico de uso diario, porque si lo usamos diariamente,
nuestra guatita tiene un pH definido, entonces al ocupar ese medicamento baja, o sea, sube, sube, entonces ya los medicamentos, o sea, los vitaminas, minerales, alimentos ya no se absorben de la misma manera y podemos tener algunos problemas, por ejemplo, los huesos. Todo eso son por usar medicamentos que son por periodos cortos, usarlos de forma prolongada. Claro. Oye, yo te voy a preguntar por otro, pero que consumen los chiquititos generalmente, porque igual es siempre cuando uno es chiquitito te dan la vitamina C. Sí. Y te dan la pastillita de vitamina C y es rica, a veces una escondida sacaba más de una pastillita. Por ejemplo, eso también es recomendable para los más pequeños y si es así, ¿cuánto es la dosis o cada cuánto más o menos debería consumirme, por ejemplo, esa pastilla que también se ve muy inofensiva? Sí, es que esas son vitaminas, son dosis muy pequeñas, que en Perfecto. realidad es que una al niño al día no le va a hacer mal, y a nosotros tampoco las tabletas ya son esas chiquititas de sabor rica, a nosotros no nos hacen nada. Esas deliciosas, claro. No nos hacen nada. Y para adultos ya tenemos una tableta que es más grande, una al día que se disuelve. No es tan rica como la otra, pero la piel. Pero cumple el objetivo. Sí, sí. Básicamente. Sí. Oye, bueno, ahí, así como los medicamentos también, en este sentido, sabemos que en el fondo, imagínate, yo ahora me voy a ir a otro lado, porque de repente, no sé, pues yo he ido a estas típicas celebraciones como el 8 de diciembre, por ejemplo, ¿Ya? que uno va al cerro, y tú también ves a personas que tienen sus puestos. Sí. Entonces, hablemos también un poco cómo se adquieren eso, porque tienen como cantidades industriales, básicamente. Sí. Entonces, ¿cómo también se genera esa compra de medicamentos así para que ellos puedan comercializarla de forma ambulante? También tú sabes Eso un poco es cómo eso. lo adquieren de manera ilícita, pueden ser medicamentos falsificados que traigan, por ejemplo, del extranjero, que los falsifican. A veces el ISP saca distintas alertas, por ejemplo, del Viadil, que es falsificado. Viadil, que es muy común comprarlo cuando uno le duele la guatita y quizá el que estás comprando en la feria no sea el original, sea cualquier cosa, o también hay muchas farmacias pequeñas de otras comunas, de otras ciudades más grandes, ¿Ya? que le venden a gente en cantidades como industriales. Y ahí ellos se abastecen y venden afuera. Pero claro, no sabemos cómo lo almacenaron. Están ahí en el 8 de diciembre, imagínate, a todo sol, Claro. directamente expuesto a la luz. Entonces el medicamento ya claramente no es 100% seguro para el paciente, porque ya no... Su zona de almacenamiento, su cadena de almacenamiento que nosotros resguardamos ya se incumplió y ya no está con las temperaturas, quizás ya no va a ser un 100% de efectividad, quizás ya nos puede hacer mal, más efectos adversos, distintas cosas. Claro, y la gente los compra o los consume porque son bastante más económicos, entonces dice, ya, pero ahí como dices tú, porque eso me preocupa también, el hecho como de la procedencia Sí. que puede Ahí tener estos estamos medicamentos también. siendo nosotros también receptadores, por ejemplo, de especies robadas. Claro, ve, y no solamente en eso, porque por ejemplo ya tenemos los medicamentos, pero también, por ejemplo, no sé, en el caso de visual, también se venden muchas lentes que la gente los compra y también hacen daño, entonces ahí es donde la gente tiene que tener mucha consideración al momento de dónde comprar su producto y para eso están las farmacias establecidas, Sí. ¿cierto? Sí, hay que cotizar porque todas las farmacias tienen distintos precios. Nosotros como Departamento de Salud también contamos con la farmacia comunal. Tienen el convenio ahí. Sí, es la farmacia comunal donde los medicamentos son bastante más económicos, pero siempre es conveniente cotizar en distintos lados, porque no todas las farmacias tienen, no solo una farmacia tiene el precio más económico. Y hay distintas farmacias de más chiquititas o ya las de cadenas tienen los convenios de Senabas, donde los medicamentos vienen con precios bastante más bajos. Entonces, si podemos asegurarnos de comprar el medicamento en un lugar establecido, que nos dé seguridad y confianza, hay que comprarlos ahí, no en una feria libre, expuestos a todo sol, la humedad, el calor, que no sabemos en realidad de dónde vienen. O de redes sociales también. Bueno, También. que ahora en todo caso ahora se bajan esas publicaciones. Se bajan esas publicaciones porque yo también intenté, fui a comprar, por ejemplo, unas pastillas, me las vendieron mal, yo no me di cuenta y después intenté venderlas porque a mí ya no me servían y las redes sociales ya la bajan, así que ojo con eso, ya no van a poder hacerlo. Yo también intenté hacer negocio ilícito. Pero Rosario, por ejemplo, en este caso, tú decías que ustedes tienen una farmacia, un convenio. ¿Cómo las personas también pueden acceder? ¿A qué me refiero? ¿Tienen que ser pacientes del CESFAM? ¿Tienen que inscribirse en algún lado? ¿Cómo pueden acceder a esta farmacia? Para acceder a la farmacia comunitaria de
está ahí donde está FONASA al ladito, tienen ¿Ya? que ser residentes de San Javier, no tienen que, pueden ser ISAPRE o FONASA, eso da lo mismo, pero sí tienen que acreditar el domicilio de San Javier con algún comprobante de luz, agua o la ficha de protección social, y con su receta médica pueden comprar sus medicamentos, no hay ningún problema. Perfecto, solamente entonces acreditando que son vecinos de la comuna. ¿Y ese trámite dónde se hace? En la misma farmacia. En la misma farmacia. Sí, está en Sargento Aldea con Esmeralda, en la esquina, Sí. al lado de FONASA. Claro, y tienen que llevar documentación. Tienen que llevar su documentación de que son residentes de la comuna y la receta médica para comprar el tratamiento. Y con eso entonces no tiene ningún problema para que usted pueda adquirir. ¿Hay alguna edad, por ejemplo, mayores de 18, adultos mayores? Y ahí se pueden comprar cualquier vecino. Persona, sí, cualquier vecino. ¿Ve? Entonces ya lo sabe, hay distintas alternativas para que usted pueda comprar. Eso es muy importante. Y ojo, Rosario, también hagamos un llamado para que la gente vaya a sus controles médicos, a que se atiendan y que por supuesto que sean los especialistas quienes les entreguen su receta médica correspondiente. Y además recordar que nuestra farmacia del CESFAM Carlos Díaz Gidi atiende de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde. Tenemos un horario extendido para llamar a la población que vaya durante todo el día, no solo en las horas más concurridas, porque por ejemplo ayer, el día lunes, mucha gente va entre 11 y 2 de la tarde, que tenemos mucha gente, las horas de espera son más largas y tenemos un horario continuado de atención, y el sábado de 9 a 1. Entonces tenemos un horario largo de atención para poder retirar sus medicamentos de manera constante, y nosotros ahí les estamos explicando con los chicos de la farmacia todos sus medicamentos. Si tienen alguna duda, pregunten, para eso estamos. Claro, y ahí entonces quienes son pacientes pueden acceder a la farmacia del CESFAM y adquirir sus medicamentos, que esos son completamente gratis, son ¿cierto? Completamente gratuitos, solo tienen que, o sea, si los vio el médico en el mismo CESFAM, después con su carnet de control o carnet de identidad se acercan a ventanilla y retiran medicamentos. Y eso también, como decías tú, lo pueden hacer en cualquier hora hábil de funcionamiento del CESFAM. Sí, de 8 a 8 estamos nosotros. Perfecto, de 8, horario de verano. Muy bien. Bueno, Rosario, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Me gustaría que hagas una invitación a que la gente vaya, los visite, conozca y sobre todo que tome conciencia del buen uso de medicamentos. Eso mismo. Sí, los invitamos a que tenga sus controles médicos al día. Si tiene alguna duda, se acerca a la farmacia. Nosotros estamos ahí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la tarde, el sábado de 9 a 1, y sus medicamentos tienen que retirar con su carnet de control o carnet de identidad. Perfecto. Rosario, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy para hablar de este tema tan importante. Muchas veces nosotros, me incluyo también, la población en general no toma conciencia. Uno, no sé, como decía yo, te duele la oído, te duele la muela, te duele la garganta, entonces ya uno confía en su pastillita mágica, y tenemos que tomar conciencia de que a veces eso no es lo mejor, porque claro, quizás se nos va a pasar el dolor, pero el día de mañana vamos a tener otro tipo de problema. Así que gracias, pero nos encontremos nuevamente para seguir hablando de estos temas tan relevantes. Gracias. Listo. Y de esta forma entonces ya lo sabe, cualquier información puede visitar la página y las redes sociales del Centro de Salud de la Comuna de San Javier, ir hasta el recinto, pedir su hora médica y por supuesto, si su médico así lo dice, usted puede adquirir los medicamentos ahí mismo en la farmacia del CESFAM, sino que también tenemos convenio con la farmacia comunal. Entonces, Rosario nos comentaba, simplemente tiene que demostrar que usted reside en la comuna de San Javier y su receta médica, y de esa forma va a poder acceder a descuentos o a medicamentos a precios mucho más económicos. Pero también es importante que usted cotice en las distintas farmacias. Hay cadenas que por días tienen algunos descuentos bastante buenos, así que ahí, ojo, tiene que aprovechar. Listo, de esta forma nosotros vamos a nuestra última pausa comercial. Se reintegra Matías Cruzat y volvemos para contactarnos con Mauricio y con Pamela.